Nunca pensé que el dolor pudiera sentirse tantas veces por la misma pérdida. Ya había llorado su ausencia. Ya había sentido ese hueco en la cama, en la mesa, en los domingos sin su voz. Pero jamás imaginé que el golpe más fuerte vendría tiempo después, cuando me arrebataron el único pedazo de él que todavía me hacía sentir acompañada. Un reloj. Sí, un simple reloj para el mundo. Pero para mí era todo. Su tiempo, sus horas, su historia. Era el último latido que me quedaba de mi esposo. Y lo vendieron, sin decirme nada, como si no valiera, como si yo no valiera. Ese reloj no era de oro ni de marca, no brillaba, no tenía diamantes, pero brillaba para mí, porque lo había visto en su muñeca desde antes de que nos casáramos. Era su forma de estar presente, de ser puntual, de recordar, de vivir con responsabilidad. Lo llevaba todos los días, incluso cuando ya no le marcaba bien la hora. Le decía, ese reloj ya no sirve, y él me respondía, sirve para recordarme que aún estoy aquí. Y cuando él se fue, el reloj se quedó como una promesa silenciosa de que, de algún modo, aún me acompañaba. No lo guardé en una vitrina. Lo dejaba en su lugar, sobre la mesita. A veces lo tocaba, como queriendo despertarlo. A veces lo sostenía en las noches más solas, como si su frío metálico pudiera calmar la ausencia en mi pecho. Y a veces solo lo miraba, sin tocarlo, porque había cosas que una no se atreve a mover, cosas que representan tanto, que nos sostienen cuando todo lo demás se derrumba. Ese reloj era eso para mí, un ancla emocional, un recordatorio de lo que alguna vez fue y de lo que todavía resistía dentro de mí. Pero no todos entienden el valor de lo que no se puede comprar. No todos saben respetar los silencios, los recuerdos, los objetos que se cargan de amor. Mi nuera lo vio como una oportunidad. Un objeto más, un bien que podía venderse para impulsar su negocio. Lo tomó, lo vendió, y ni siquiera me lo dijo. Me enteré por accidente, por la voz inocente de uno de mis nietos, que me preguntó si estaba feliz porque ahora el negocio de mamá tenía dinero gracias al reloj del abuelo. Ahí fue cuando sentí que el suelo se me abría, no solo por el reloj, sino porque lo hicieron sin mirarme, sin preguntar, sin valorar. ¿Cómo explicarle a alguien que hay cosas que no tienen precio? Que no se trata de un objeto, sino de una historia entera, de una vida entera. Ese reloj había estado en su brazo cuando me tomó la mano por primera vez. Estuvo en su muñeca el día que nació nuestro primer hijo. Lo llevaba puesto cuando enterramos a su madre. Lo llevaba cuando reíamos, cuando peleábamos, cuando soñábamos. Cada rasguño en ese metal tenía una historia. Cada minuto marcado ahí era un instante que compartimos. ¿Y todo eso? ¿Lo cambiaron por unas monedas? No pedía que lo adoraran como yo. No pedía que lo encerraran en una urna. Solo quería que lo respetaran. Que entendieran que algunas cosas deben quedarse donde están porque son parte de quienes fuimos. Porque moverlas, venderlas, quitarlas, es borrar parte de nosotras también. Cuando supe que ya no lo tenía, me quedé muda. No lloré enseguida. Solo me senté en la cama y puse mi mano donde solía estar el reloj y sentí que, por segunda vez, perdía a mi esposo. Esta vez, no porque la muerte se lo llevara, sino porque su memoria ya no valía nada para los vivos. Desde ese día, algo cambió en mí. No solo era la tristeza, era rabia, era decepción, era ese sentimiento que uno tiene cuando confía, cuando ama, y termina siendo invisible. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo alguien puede ver en un reloj solo un negocio? ¿Cómo una familia puede olvidar que detrás de las cosas hay almas, hay emociones, hay heridas que nunca cierran del todo? Yo solo quería conservar un pedazo de él, pero para ellos era solo algo viejo, un reloj anticuado que, en su lógica, podía transformarse en una inversión. Y yo era la única que lloraba por él. No me dieron explicaciones. No hubo disculpas.
solo evasivas, silencios incómodos. Es que lo necesitábamos, me dijeron. Era para un bien mayor. ¿Un bien mayor? ¿Y mi dolor? ¿Y mi memoria? Eso no contaba. A veces el daño no viene con gritos ni con golpes. A veces viene en forma de decisiones silenciosas, hechas a espaldas nuestras, que nos rompen de forma irreversible. Y eso fue lo que hicieron conmigo. Me rompieron de nuevo. Me hicieron sentir que, en esa casa, ya no tenía voz, que mi dolor era irrelevante, que mi historia ya no importaba. Y por eso estoy aquí, contándotelo. Porque quizá tú también has perdido algo que no era material, algo que nadie entendía, pero que para ti era todo. Quizá también te arrebataron una foto, una carta, una promesa, una canción o un reloj, y nadie lo comprendió. Porque hay pérdidas que no se ven, que no hacen ruido, pero que duelen igual o más que una muerte. Quiero que sepas que no estás sola, que tu dolor es válido, que hay quienes, como yo, todavía creen que el amor no se mide en dinero, sino en memoria. ¿Alguna vez te quitaron algo que era sagrado para ti? Algo que, aunque fuera pequeño o insignificante para los demás, representaba todo lo que amabas. Cuéntame, te leo, porque yo sé lo que es que te arranquen lo último que te quedaba y que el mundo ni siquiera se detenga a mirarte. Pero también sé que, a veces, la vida da vueltas y lo que otros desechan puede volver a ti de una forma que nadie imagina. Mi esposo no era un hombre de grandes discursos, pero cada palabra que salía de su boca tenía un peso que yo sentía en el alma. Hablaba despacio, como quien sabe que cada cosa tiene su tiempo. Su voz era grave pero tranquila, como esas canciones viejas que uno escucha con los ojos cerrados. Siempre olía a jabón de lavandería y a madera, esa mezcla extraña que, con los años, se convirtió en mi hogar. Era de los que se levantaban antes del amanecer para asegurarse de que todo estuviera bien. No hacía alardes de amor, pero me ponía la cobija encima cuando creía que dormía destapada. Ese era él, discreto, sólido, constante. El reloj lo tenía desde que era joven. Lo compró con lo que ganó en su primer trabajo formal, cuando apenas teníamos una silla y una estufa en la casa. Me lo enseñó con orgullo, como si fuera un trofeo. Este reloj me va a acompañar toda la vida, dijo, y cumplió su palabra. No lo usaba por lujo ni por vanidad. Era parte de su rutina, como el café en la mañana o la radio a bajo volumen en el taller. Cada que lo miraba para ver la hora, yo sabía que estaba recordando su responsabilidad, su promesa de ser el pilar de esta familia. Tuvimos 3 hijos. Crecieron rodeados de valores, no de lujos. Mi esposo siempre decía que prefería dejarles carácter en vez de herencia. Les enseñó a reparar una llave antes de llamar a un plomero, a pedir perdón antes de que la culpa les pesara, a mirar a los ojos y dar la mano con firmeza. Era estricto, sí, pero justo. Y con cada uno tenía una forma distinta de demostrar amor. Con el mayor, trabajaban juntos. Con la del medio compartía el gusto por la música antigua. Y con el menor, bueno, con él era más paciente, como si con los años hubiera aprendido que la ternura también es fortaleza. Cuando se enfermó, no quiso que nadie lo viera débil. Seguía poniéndose su reloj cada mañana, aunque ya no saliera de casa. Me decía, si no me lo pongo, siento que el día no empezó. Hasta el último momento, quiso mantener la dignidad, la rutina, la fuerza. Y cuando partió, dejó el reloj sobre la mesa, como quien deja un mensaje. El tiempo sigue, aunque yo no esté. Nunca me atreví a moverlo. Lo limpiaba con cariño, lo acomodaba si se caía, pero nunca lo escondí, porque verlo ahí era una forma de no sentirme sola del todo. Después de su partida, la familia cambió. No de inmediato, no bruscamente, pero algo se rompió. Las visitas se fueron haciendo más breves, más por compromiso que por cariño. Empezaron las tensiones por cosas que él nunca hubiera permitido. Dinero, herencias,
lo que nos toca. Ahí fue cuando mi nuera comenzó a mostrarse distinta. Siempre educada, sí, pero con una mirada fría, calculadora. Ella tenía ambiciones grandes, decía que quería mejorar la vida de sus hijos, y para eso hablaba de negocios, inversiones, propiedades. Pero detrás de sus palabras, yo sentía algo que nunca había sentido en esta familia: codicia. Mi esposo nunca confió del todo en ella. La trataba con respeto, pero con cierta distancia. Me lo dijo una vez, cuando ya estaba enfermo. Ella quiere cosas que no entiende, y cuando alguien no entiende lo que quiere, puede lastimar a otros sin darse cuenta. En ese momento no comprendí del todo a qué se refería. Hoy lo entiendo perfectamente. Mi nuera no tenía maldad, quizás, pero tenía esa urgencia de ascender socialmente, de demostrar que valía, de tener más, sin importar el cómo. Y cuando vio ese reloj, no vio una historia, vio una oportunidad. Ella siempre fue de números, de cálculos, de estrategias. Cada vez que hablaba con nosotros era para pedir consejos sobre cómo hacer crecer su idea, cómo multiplicar lo poco que tenían. Yo trataba de apoyarla, porque era la madre de mis nietos, pero nunca la sentí parte de nosotros. De verdad, nunca compartió los silencios, nunca miró las fotos viejas con emoción, nunca se quedó a escuchar nuestras historias. Siempre tenía prisa, siempre tenía una llamada pendiente. Y en esos ojos de prisa, el reloj de mi esposo era solo un reloj. Yo creía que, con el tiempo, ella cambiaría, que los valores que mi esposo había sembrado florecerían en ella también, pero no fue así. En lugar de eso, comenzó a influir en mi hijo, en los nietos, en la forma en que se hablaba del pasado. De repente, todo lo viejo empezó a sonar inútil. La casa, las costumbres, las fotos, las cosas que guardábamos por amor, ya no tenían lugar. Y yo empecé a sentirme desplazada en mi propia historia, como si lo que habíamos construido juntos ya no valiera en esta nueva vida que ellos planeaban. Mi esposo siempre decía que la memoria es un acto de amor, que si uno deja de recordar, es como si perdiera el alma. Yo traté de mantener viva su memoria en cada rincón de esta casa, en sus libros, en sus herramientas, en sus dichos. Pero ellos veían estorbos donde yo veía raíces. Y ese reloj era la raíz más profunda, el símbolo de quién fue él y de quién fui yo a su lado. Por eso me duele tanto, porque al venderlo, no vendieron un objeto, vendieron un pacto, rompieron un lazo, borraron con un acto silencioso una parte de nuestra historia. A veces me pregunto qué pensaría él si viera en lo que se convirtió todo esto, si sentiría rabia, tristeza o simplemente resignación. Me gusta imaginar que, donde esté, todavía me ve cuidar de sus cosas, de su memoria, y que sabe que, aunque me dejaron sola con los recuerdos, no he dejado que se mueran, porque yo aún lo amo, aún lo respeto, aún lo escucho en el silencio, aún lo siento cuando me pongo su suéter viejo, y aún lo veo cada vez que cierro los ojos y me acuerdo del sonido pausado de su reloj. Recuerdo perfectamente el día en que me mostró ese reloj por primera vez. Fue una tarde cualquiera, sin fecha especial, pero con una luz suave que aún puedo ver si cierro los ojos. Lo llevaba envuelto en un pañuelo viejo, como si guardara un tesoro. Me lo extendió con timidez, casi como un niño orgulloso de su juguete nuevo, y me dijo: «Lo compré con mi primer sueldo serio. No es elegante, pero es mío». Yo lo miré con una sonrisa y, sin saber por qué, sentí que aquel objeto decía más de él que 1000 palabras. Era sencillo, de correa de cuero, con la esfera apenas desgastada, pero tenía una presencia como si ya supiera que un día se volvería eterno. Desde ese momento, ese reloj fue una extensión de su cuerpo. Se lo ponía cada mañana con una calma que a mí me daba paz. Mientras yo preparaba el desayuno, lo veía sentarse, abotonar su camisa y abrochar el reloj en su muñeca con un gesto casi sagrado. Nunca lo hacía con prisa, siempre con cuidado,
como si al ponérselo estuviera asumiendo el peso del día, y al quitárselo por las noches, lo colocaba con delicadeza sobre la mesita, justo al lado de su libro. Era su manera de cerrar el día, de decir, hoy cumplí. No era un reloj que hiciera ruido fuerte, pero yo conocía su tic-tac. Ese sonido tenue, constante, rítmico, se volvía casi como un latido que acompañaba nuestras conversaciones, nuestras tardes de silencio, nuestras esperas. Cuando él estaba lejos, a veces me quedaba en la cama con el reloj junto a mí, solo para escucharlo. Era un sonido que no marcaba solo el tiempo, marcaba su presencia. Ese reloj no medía horas, medía amor, medía constancia, medía el compromiso de quien siempre estuvo cuando más lo necesité. El día que nos casamos, no se quitó el reloj. Me dijo, si me lo quito, me siento incompleto. Y yo lo entendí, porque él no era un hombre de flores ni de poemas. Él era de actos concretos. Y ese reloj era su forma de recordarse quién era. Cada marca en la correa, cada rayadura en el vidrio, tenía una historia. Una caída jugando con los niños, un golpe mientras arreglaba el auto, una gota de lluvia que quedó atrapada bajo el cristal durante nuestra primera tormenta como esposos. Cada rasguño era un capítulo vivido. Cuando nacieron nuestros hijos, él miraba el reloj más que nunca. No porque tuviera prisa, sino porque quería estar presente en cada instante. Marcaba las horas exactas de sus nacimientos en un cuaderno, cronometraba cuánto tiempo tardaban en dormirse, medía el tiempo que pasaban entre las comidas. Era su manera de cuidar, su manera de estar. Recuerdo que en una ocasión lo vi llorar en silencio cuando uno de nuestros hijos tuvo fiebre alta. Se sentó junto a la cuna y, sin decir nada, puso el reloj en la almohada del niño, como si pudiera transferirle su tiempo, su fuerza. Ese reloj fue testigo de todo, de nuestros logros, nuestros errores, nuestras reconciliaciones. Lo llevaba puesto cuando lo abrazaba por la espalda mientras leía el periódico. Lo tenía en su muñeca la vez que me miró, después de una discusión, y me dijo, aún nos queda tiempo para amarnos mejor. Era parte de nuestra historia, y por eso, cuando él partió, no quise esconderlo. No lo guardé en una caja, ni lo dejé como adorno. Lo mantuve ahí, en su sitio, porque ese reloj no era solo suyo, ya era parte de los dos, como una promesa que no termina aunque la persona ya no esté. Los nietos solían preguntarme por qué no lo usaba yo, y yo les decía, porque es de él, y aunque ya no esté, todavía lo está usando. Algunos no lo comprendían, decían que debería venderlo, donarlo, dejarlo ir, pero uno no deja ir algo que aún late, porque eso hacía ese reloj. Latía, no con pilas ni con cuerdas, sino con memoria, con presencia. Había días en que sentía que, si lo acercaba al pecho, podía escuchar su voz. Y no era un delirio, era amor que no muere, era recuerdo que se niega a apagarse. Muchas veces pensé en escribir una carta y dejarla bajo ese reloj, como si él pudiera leerla, como si al tocarlo, él pudiera sentir mi voz. Era mi refugio, mi diálogo secreto. Cada vez que me sentía perdida, lo miraba, como si al hacerlo, él me guiara, porque ese objeto, más que dar la hora, me devolvía el rumbo. Y eso no tiene precio. Por eso me cuesta entender cómo alguien pudo verlo solo como un objeto viejo, como algo que estorbaba, que podía cambiarse por dinero. Hay objetos que se vuelven sagrados no por lo que valen, sino por lo que representan. Ese reloj no estaba hecho de oro, pero brillaba con la historia de un amor verdadero. No era de marca, pero marcaba los días más importantes de mi vida. Y aunque a los ojos del mundo no valía más que unas cuantas monedas, para mí era la herencia más valiosa que podía conservar, porque no heredamos cosas materiales, heredamos símbolos. Y ese reloj era el símbolo de todo lo que construimos juntos durante más de 4 décadas. Hoy, todavía puedo cerrar los ojos y ver su brazo moviéndose lentamente mientras el sol entraba por la ventana y el brillo opaco del reloj marcaba una nueva mañana.
Puedo oír su voz diciendo, llegó la hora de levantarse, amor. Y duele, porque ya no está, pero también reconforta, porque, mientras ese reloj estuvo conmigo, sentí que él también lo estaba. Y eso es lo que nunca entendieron, lo que nunca les importó. Vendieron un reloj, sí, pero para mí, vendieron una parte viva de mi alma. Cuando él se fue, no fue solo su cuerpo lo que faltaba, fue su risa en la cocina, su taza a medio llenar, su tos discreta desde el pasillo. El silencio tomó posesión de la casa como un fantasma que no pide permiso. Todo estaba igual, pero nada era igual. Su ropa colgada aún tenía su olor. La almohada todavía tenía la forma de su cabeza. La radio ya no sonaba. Nadie se sentaba en su sillón favorito. Y sin embargo, el reloj, ese reloj seguía ahí, como el único testigo del amor que no se había ido con él, como si aún marcara su respiración. El tiempo después de su partida se volvió extraño. Había días en que todo pasaba muy lento, como si el mundo caminara sobre lodo, y otros en que el reloj parecía correr sin avisar, y yo me sorprendía porque ya era de noche. Pero el dolor, ese no tenía reloj. Aparecía a cualquier hora, sin avisar. A veces me sorprendía llorando entre platos, otras veces al doblar una de sus camisas, o simplemente al ver una taza de café enfriarse sin que nadie la tocara. Su ausencia tenía la forma exacta de su presencia, porque estaba en todo. La casa hablaba diferente sin él. Las paredes parecían más anchas, las escaleras más pesadas. Hasta el piso crujía distinto cuando yo caminaba sola por las madrugadas. No había risas detrás de la puerta. No había pasos en la mañana. Nadie decía buenos días al abrir la ventana. Y entonces miraba el reloj, su reloj. A veces no por la hora, sino por costumbre, porque verlo ahí me daba una sensación de continuidad, de que, aunque todo se estuviera derrumbando por dentro, algo seguía latiendo, algo seguía fiel. Cada cosa que hacía sin él se sentía incompleta. Preparar el desayuno para una sola persona era un ritual triste. Comer sin alguien al otro lado de la mesa se volvía una especie de castigo lento. Me encontraba hablándole en voz baja, comentando cosas que me pasaban, como si él pudiera oírme. Y luego miraba ese reloj, y me respondía el silencio. Un silencio cargado de su sombra, de su historia, de lo que fuimos. Porque incluso su ausencia, en esa casa, estaba viva. Las noches eran las más duras, cuando el mundo se apaga y los pensamientos se hacen más ruidosos. Yo dormía del lado izquierdo, como siempre, dejando libre su lado, y cuando extendía la mano medio dormida, seguía esperando encontrar su brazo, su calor, pero solo encontraba el hueco. Me levantaba en la madrugada, caminaba por el pasillo, y al llegar a la mesita, ahí estaba el reloj, inmóvil, esperando, como si también estuviera de duelo, como si él, ese objeto silencioso, supiera lo que significa extrañar. No había día que no recordara alguna frase suya, su forma de decir las cosas, sus bromas discretas, sus consejos sencillos pero sabios. Me dolía escuchar su música, pero más me dolía no ponerla. Así que comencé a usarla como compañía. La ponía baja, como él la ponía. Y cuando sonaban sus canciones favoritas, me sentaba frente al reloj y lo miraba. En esos minutos me sentía menos sola, como si, de alguna manera imposible, él pudiera estar ahí. No como un fantasma, no como una ilusión, sino como una presencia que el amor mantenía viva. Las personas empezaron a visitar menos. Algunos no sabían qué decir. Otros creían que con el tiempo yo estaría mejor. Y quizás sí, en apariencia. Pero hay dolores que no se ven, que se llevan por dentro como una grieta silenciosa. Me volví más callada, más observadora. Apreciaba los pequeños gestos, una mariposa que se posaba en la ventana, el olor del pan tostado, el sonido del reloj. Porque en esa soledad, uno se agarra a cualquier cosa que le recuerde que el mundo no se ha vuelto completamente frío.
A veces me culpaba por no haber dicho más cosas en vida, por no haberle preguntado más sobre su infancia, por no haberle dicho lo suficiente cuánto lo admiraba. El reloj estaba allí como una especie de redención. Cada vez que lo veía, le hablaba, le decía lo que no alcancé, le pedía perdón, le agradecía, porque él ya no estaba. Pero yo sí, y ese objeto que lo acompañó por tantos años ahora me acompañaba a mí, como si el amor no muriera del todo, sino que se transformara en latido, en presencia, en resistencia. Con el tiempo, empecé a notar cómo algunas personas empezaban a ver mis recuerdos como una carga. Me decían que debía pasar página, que debía cerrar ciclos, pero nadie entendía que no se puede cerrar lo que forma parte de tu piel. Ese reloj no era una página vieja, era una semilla de lo que había sido mi vida. Y cuando lo miraba, no sentía nostalgia amarga, sentía continuidad, sentía que yo era parte de algo que no se había terminado del todo. Y eso me daba fuerza. Así pasaron los meses, yo con mis días lentos, mis tardes largas y mis silencios llenos de él. Me hice amiga del reloj. A veces lo limpiaba con cuidado, otras simplemente lo acariciaba al pasar. Era como tocar su mano, como decirle, sigo aquí. Nunca imaginé que alguien pudiera atreverse a quitármelo. Nunca pensé que lo que representaba tanto para mí pudiera ser reducido a algo que ya no sirve. Y mucho menos, que terminaría lejos de esta casa, lejos de su historia. Pero eso aún no lo sabía. Y cuando lo supe, fue como perderlo otra vez. Durante los primeros días después de su partida, mi nuera fue amable, o eso parecía. Llegaba con flores, preparaba café, se ofrecía a ayudarme con lo que necesitara. Decía cosas como, usted no está sola, o aquí estamos para lo que se ofrezca. Pero esas palabras, aunque suaves, no llevaban consigo la mirada de quien siente, sino la de quien cumple con un deber. Había algo en su forma de moverse por la casa, de mirar las cosas de mi esposo, que me inquietaba, como si evaluara, como si ya estuviera pensando en lo que servía y lo que estorbaba. Al principio pensé que era solo mi imaginación, que quizás era mi dolor el que me volvía más sensible, más desconfiada. Pero con los días, su tono cambió. Ya no venía a verme con pretextos tiernos, sino con carpetas, hojas de cálculo, ideas de reinventarse, de mover el capital familiar, de no dejar que el legado se desperdicie. Y yo solo la miraba, no porque no entendiera lo que decía, sino porque no entendía cómo podía hablar de dinero mientras yo seguía contando los días desde que él ya no estaba. Poco a poco, cada visita suya se convirtió en una especie de exposición de negocios. Traía números, planes, estrategias. Me hablaba de créditos, de oportunidades, de momentos ideales de inversión. Y entre cada frase, una sonrisa forzada, como si intentara disfrazar de cariño lo que era pura intención. Nunca me preguntaba cómo me sentía. Nunca me preguntó si dormía, si comía, si necesitaba compañía. Solo hablaba de aprovechar el impulso que dejó su suegro, como si él se hubiera ido dejándonos dinero, y no ausencia. Una vez, mientras hablaba con mi hijo en la cocina, la escuché decir, tu papá dejó cosas valiosas, y si no las usamos bien, se van a oxidar. Esa frase me quedó clavada, porque en su voz no había tristeza, solo cálculo. No hablaba de sentimientos, hablaba de activos. Y cuando dijo cosas valiosas, su mirada se dirigió al reloj que seguía en la mesita. No dijo nada más, pero lo vi. Vi cómo lo miró como si ya no fuera un recuerdo, sino una moneda de cambio. Empezaron a surgir pequeñas decisiones sin consultarme. Cambios en la casa, cosas movidas, libros donados sin que yo lo supiera. Una de las herramientas de mi esposo desapareció del taller. Le pregunté a mi hijo, y solo me dijo, mamá, son cosas viejas. No las necesitas. Cosas viejas. Así, sin más, como si el tiempo no tuviera valor,
como si la memoria pudiera tirarse a la basura. Y mi nuera, siempre detrás de él, asentía, justificaba, con esa actitud de quien cree que sabe más, que está modernizando todo, sin importar lo que arrasa en el proceso. Una mañana, mientras yo regaba las plantas, la escuché hablar por teléfono en voz baja. Decía algo de tener una pieza antigua y ver si se puede vender bien. No alcancé a escuchar más, pero su tono era claro. Ya no era solo una mujer buscando mejorar su situación, era una mujer que veía mi casa como un inventario y mi duelo como una oportunidad. Fue ahí cuando sentí un escalofrío, como si por primera vez me diera cuenta de que, para ella, yo ya no era parte esencial de esta familia, solo un obstáculo entre ella y lo que deseaba. Nunca me lo dijo directamente, pero comencé a notar cómo evitaba mencionar a mi esposo por su nombre. Ya no decía tu papá, sino él. Ya no recordaba anécdotas, no traía a los niños a ver sus cosas, no hablaba de él como alguien presente. Para ella era pasado, y el pasado, en su lógica, debía monetizarse. Todo debía servir para algo. Si no producía, no valía. Y en su mundo de emprendimientos rápidos y retornos de inversión, el reloj que él usó durante toda su vida era simplemente un objeto de segunda. A veces la escuchaba hablar de lo difícil que era ser mujer, madre y empresaria al mismo tiempo, de cómo había tenido que sacrificarse por el bienestar de sus hijos. Y yo la escuchaba en silencio, porque en su discurso todo se trataba de ella, de lo que necesitaba, de lo que el mundo le debía, pero jamás mencionaba lo que mi esposo les dio, su tiempo, su trabajo, su esfuerzo. Para ella, el presente exigía resultados, y si había que sacrificar objetos emocionales por obtenerlos, no dudaba. Noté que ya no me tocaba con cariño, ya no me abrazaba como al principio, solo me tocaba el hombro si quería pedirme algo. Su amabilidad era selectiva, medida, y yo, que durante tantos años había cuidado de todo sin pedir nada, comencé a sentirme como una carga, como una figura decorativa que no tiene lugar en la nueva historia que ella quería construir. Una historia con nuevas reglas, nuevas prioridades, y sin espacio para el reloj de mi esposo, ni para mí. Y entonces lo entendí. No me veían como la viuda de un hombre bueno. Me veían como la guardiana de cosas que ya no les interesaban, cosas que se interponían en sus planes, en sus cuentas, en sus proyecciones de futuro. Y esa mirada que vi en mi nuera aquel día, frente al reloj, no era de ternura, era de cálculo. Y por más que yo intentara aferrarme al cariño familiar, algo dentro de mí ya sabía que estaba sola, que el reloj no era lo único en peligro, que también lo estaba mi memoria y mi lugar en esta casa. Aquel día no tenía nada de especial. Me desperté temprano, como siempre, y decidí abrir las ventanas del cuarto para que entrara algo de luz. El polvo se acumulaba en los rincones, como si también él estuviera envejeciendo conmigo. Tomé un trapo, puse agua tibia con vinagre y me dispuse a limpiar. Empecé por su ropero, por los estantes donde guardaba sus herramientas pequeñas, sus pañuelos doblados, sus libros con notas en los márgenes. Cada objeto era una historia, cada rincón un recuerdo. Pero cuando llegué a la mesita, algo no estaba. Me quedé quieta. Mis ojos buscaron sin entender. El reloj. Su reloj. No estaba. Primero creí que había sido un error, que quizás lo había movido yo misma sin darme cuenta. Empecé a revisar con calma los cajones, detrás de los libros, incluso en la repisa del baño. Me arrodillé frente al armario como una madre que busca el zapato perdido de un hijo. Lo busqué por todos lados, pero no lo encontraba. Y con cada rincón vacío, una ansiedad sorda se me clavaba más en el pecho. Mi respiración se volvió irregular y la certeza me golpeó de golpe. Ese reloj no se había perdido. Ese reloj no estaba. Salí al pasillo, con el corazón en la garganta. Busqué a mi hijo, a mi nuera. No estaban. Solo estaban los niños, jugando en la sala con sus tabletas.
Me senté en el sillón sin saber si gritar, si llorar o si fingir que no me importaba. Pero sí me importaba. Mucho. Y no quería hacer un escándalo, no frente a los niños. Así que pregunté con suavidad, como quien no quiere alarmar. ¿Han visto el reloj del abuelo? El que estaba sobre la mesita. Uno de los nietos, sin apartar la mirada de la pantalla, respondió con naturalidad. Mamá lo vendió, abuela. Dijo que era para ayudar a su negocio. La frase cayó como un balde de agua helada sobre mi espalda. Sentí un vacío en el estómago, un vértigo que me hizo aferrarme al borde del sofá. El niño no lo dijo con malicia. Lo dijo como quien repite algo que escuchó varias veces, como quien no entiende que acaba de romper algo sagrado. ¿Cómo que lo vendió? Murmuré, más para mí que para ellos. Pero ya no tenía que preguntar más. Las piezas se encajaron de golpe, sus miradas evasivas, los silencios, la forma en que hablaban de hacer espacio, de aprovechar lo que hay. Sí, lo habían hecho. Lo habían vendido. Sin decírmelo, sin consultarme, sin respeto. Me levanté con lentitud. Fui a mi cuarto y cerré la puerta. No quería que nadie me viera llorar, aunque las lágrimas ya me corrían sin permiso. No era solo por el reloj, era por lo que significaba, por el símbolo que habían destruido sin siquiera pensar, por el desprecio disfrazado de pragmatismo, por haber sido invisible en una decisión que me partía el alma. Me senté en la cama y puse la mano sobre el espacio vacío de la mesita. Era como tocar el hueco de un diente perdido. Sabes que algo estaba ahí. Y ahora, aunque no lo veas, duele igual. Pasé horas en silencio. No bajé a cenar. No atendí las llamadas. Solo estuve ahí, con mis recuerdos, tratando de entender cómo algo tan simple para ellos era tan esencial para mí. Recordé los días en que él revisaba ese reloj, le daba cuerda, lo levantaba al sol para ver si seguía funcionando. Recordé su voz diciendo, «Este reloj me ha durado más que muchos amigos». Y ahora, saber que fue entregado como si fuera un objeto sin alma, me dejaba sin palabras, como si me hubieran arrancado su mano de la mía, otra vez. Cuando finalmente reuní fuerzas para salir de mi cuarto, la casa seguía en calma. Mi nuera estaba sentada en el comedor con la computadora. Me miró apenas y dijo, «¿Todo bien, suegra?», como si nada hubiera pasado, como si yo no supiera, como si la traición pudiera envolverse en cortesía. No dije nada. No en ese momento, porque sabía que, si abría la boca, todo el dolor contenido se desbordaría como un río imposible de detener, y aún no estaba lista para pelear. Estaba demasiado herida para hablar con claridad. Más tarde, mi hijo vino a buscarme. Me dijo que no me alterara, que lo habían hecho por el bien de todos, que no pensaban que me fuera a importar tanto, que es solo un reloj, mamá. Y ahí fue cuando lo miré a los ojos, con todo el peso de mi historia, y le dije, «No, hijo, no es solo un reloj, es tu padre, es nuestra vida, es todo lo que ustedes ya olvidaron». Él bajó la mirada, y aunque pidió disculpas, ya era tarde. Las disculpas no traen de vuelta lo que se entrega al olvido por voluntad propia. Más tarde, mi hijo vino a buscarme. Me dijo que no me alterara, que lo habían hecho por el bien de todos, que no pensaban que me fuera a importar tanto, que es solo un reloj, mamá. Y ahí fue cuando lo miré a los ojos, con todo el peso de mi historia, y le dije, «No, hijo, no es solo un reloj, es tu padre, es nuestra vida, es todo lo que ustedes ya olvidaron». Él bajó la mirada, y aunque pidió disculpas, ya era tarde. Las disculpas no traen de vuelta lo que se entrega al olvido por voluntad propia. Dormí poco esa noche. Me quedé sentada en la oscuridad, escuchando el silencio de la casa que ya no sentía como mía, pensando en cómo se llega a ese punto en que la memoria de alguien deja de importar, pensando en cómo uno puede vivir con una familia
y aún así sentirse como una intrusa. Y sobre todo, preguntándome qué haría él si estuviera aquí, si permitiría esto, si se levantaría con esa calma suya y sin levantar la voz, pondría cada cosa en su lugar. Pero él ya no estaba, y el único objeto que aún me hablaba con su voz ahora estaba en manos ajenas. Y entonces tomé una decisión, porque entendí que, si yo no protegía su memoria, nadie más lo haría. Si yo no reclamaba lo que era sagrado, ellos seguirían vaciando la casa de recuerdos. Y no se trataba del reloj, se trataba del respeto, del amor, de lo que somos cuando ya no estamos. Así que decidí que tenía que recuperarlo, como fuera, porque algunas cosas no se venden, algunas cosas no tienen precio. Y aunque ellos no lo entendieran, yo sí sabía lo que ese reloj valía, porque ese reloj era lo último que aún me hacía sentir que él no se había ido del todo. Me costó varios días procesarlo. No hablaba, no comía como antes, no encendía la radio. Me movía por la casa como quien camina sobre vidrios rotos, sabiendo que cada paso va a doler. Lo que más me hería no era la venta del reloj en sí, sino lo que revelaba, que nadie se tomó el tiempo de preguntarme, que no consideraron que eso era mío, que me pertenecía no por derecho legal, sino por amor, que tomaron una decisión definitiva, sin pensar en las grietas invisibles que eso dejaría en mi alma. Y lo peor de todo, lo hicieron como si fuera lo más normal del mundo. Yo había guardado silencio en muchas cosas. Había aceptado desplantes, ausencias, olvidos. Había soportado que me miraran como una antigüedad dentro de la casa. Pero eso, vender su reloj, hacerlo sin avisarme, sin consultar, sin siquiera dejarme despedirme de él, eso fue otra cosa. Me quebró. Sentí que me empujaban fuera de mi propia historia, como si lo que yo sentía ya no importara, como si fuera una abuela que estorba, una sombra que no encaja con los planes modernos de esta nueva familia que yo misma ayudé a formar. A veces me preguntaba si lo hicieron por maldad o por ignorancia. Me debatía entre el rencor y la tristeza, porque una parte de mí quería entender, justificar, pensar que fue un error de juicio, pero había algo que no podía perdonar: la indiferencia, la falta de cuidado, el acto frío y veloz con el que decidieron arrancarme lo último que me unía a él, porque no fue un reloj lo que vendieron, fue lo último que me ataba a él, lo último que tenía su esencia, su energía, su historia. Lo más cruel fue el silencio, ese silencio que vino después de la confesión del niño, después de mi reclamo, después de mi llanto. Nadie más habló del tema, como si quisieran enterrarlo, como si el dolor desapareciera si no se menciona. Pero el dolor no se entierra, se queda ahí, haciendo nido en el pecho, latiendo por dentro. Y yo me convertí en esa presencia incómoda que les recuerda lo que hicieron. Lo noté en sus miradas, en la forma en que bajaban la voz al pasar junto a mí. Ya no era parte del hogar, era una herida abierta que todos querían ignorar. Hubo una noche en que me derrumbé por completo. Me arrodillé frente al espacio vacío de la mesita donde solía estar su reloj y lloré como no lo había hecho desde el día del entierro. Lloré por él, por mí, por el olvido, por la frialdad con la que me dejaron sola. Me abracé a una de sus camisas, la que aún guardaba su olor, y sentí que algo en mí se quebraba sin remedio. No era solo tristeza, era humillación, era abandono, era la confirmación de que para ellos, lo que yo amaba, ya no tenía valor. Nunca imaginé que la traición pudiera venir en forma de decisión práctica. Pensaba que una traición dolía cuando hay insultos, cuando hay gritos, pero no. A veces duele más cuando es silenciosa, cuando se esconde detrás de una excusa racional. Lo vendimos para el negocio de mamá. ¿Y yo? ¿Qué era yo? ¿Qué era él? ¿Qué era ese reloj? ¿Una pieza de cambio? ¿Una moneda olvidada en el fondo de un cajón?
¿Tampoco les importábamos? En mis pensamientos más oscuros, llegué a desear que mi esposo no viera esto desde donde esté, porque me dolía pensar que él sabría lo que pasó, que vería cómo lo olvidaron, cómo su historia fue convertida en dinero. Me imaginaba su rostro decepcionado, su mirada herida, y entonces me pedía perdón a mí misma por no haberlo protegido mejor, por no haber escondido ese reloj, por no haber sido más firme, por haber confiado en que el respeto, al menos, sobreviviría al tiempo. Mi nuera nunca se disculpó, ni siquiera me miró directamente a los ojos desde ese día. Se limitó a seguir con sus papeles, sus reuniones, su emprendimiento, como si nada, como si no hubiera pasado nada. Esa actitud fue lo que más me dolió, porque ni siquiera esperaba remordimiento, solo un poco de humanidad, un lo siento, un no pensé que doliera tanto, pero no, solo silencio y pasos rápidos, como si el amor se pudiera pasar por alto, como si la memoria fuera algo que se barre con la escoba. Y en medio de todo eso, empecé a entender algo con más claridad. Ya no podía seguir esperando de ellos algo que no sabían dar. No podía seguir sentada, mirando cómo arrancaban lo poco que quedaba. Si yo quería que la memoria de mi esposo viviera, tendría que hacerlo sola, sin su ayuda, sin su comprensión, sin su permiso, porque si para ellos era solo un reloj, para mí era la brújula que me guiaba desde que él no estaba, y lo necesitaba de vuelta, no por capricho, sino por dignidad. Así fue como el dolor se transformó en decisión. No me importaba cuánto tiempo pasara, cuántos obstáculos encontrara. Yo iba a recuperar ese reloj. Iba a encontrarlo. Iba a seguir el rastro, aunque tuviera que hacerlo sola. Porque algunas cosas no se pueden reemplazar. Porque algunas traiciones, aunque duelan, también despiertan la fuerza que uno no sabía que tenía. Y porque ese reloj no era solo suyo, también era mío, era nuestro, y merecía volver a casa. Después de descubrir lo que habían hecho, sentí que el mundo alrededor se había convertido en un teatro en el que yo no era más que una extra silenciosa. La casa, que antes se había sentido como mi refugio, ahora parecía una prisión llena de sombras que yo misma no podía reconocer. Me alejé, no solo de ellos, sino de mí misma. Evitaba la sala donde solían reunirse, las conversaciones donde giraban las palabras sobre negocios, números y planes futuros, porque ya no encontraba mi lugar en ese escenario frío y distante. El vacío que sentía por dentro crecía cada día más, y el ruido del negocio feliz que ellos presumían solo me recordaba que yo me estaba desmoronando. A veces me preguntaba si ellos podían ver lo que estaba pasando dentro de mí, si se daban cuenta de que la mujer que una vez fue el corazón del hogar ahora caminaba con pasos cansados y mirada perdida. Pero ellos solo actuaban como si nada, como si el reloj no fuera importante, como si la ausencia de mi esposo fuera algo que se pudiera tapar con promesas de éxito y nuevas inversiones. Me sentía invisible, como si hubiera dejado de importar en ese mundo que ellos se habían construido sin mí. Y sin embargo, allí seguía, atrapada en un silencio que me devoraba. Fue en ese silencio donde encontré la necesidad urgente de hablarle, pero no a ellos, no a la nuera, no a mi hijo, ni siquiera a mis nietos. Le hablé a mi esposo, le escribí cartas, cartas largas, donde desnudaba mi alma, donde le contaba cómo el mundo se había vuelto gris sin él, cómo me dolía perder el reloj que había sido su latido, cómo me sentía abandonada en la misma casa donde habíamos soñado tantos años. Escribir era mi forma de mantenerlo vivo, de sentir que, aunque ya no estuviera, podía aún escucharme. Las cartas eran mi refugio secreto. Las escribía en la madrugada, cuando la casa estaba en calma y mis pensamientos eran más claros. Le contaba sobre los momentos simples que ahora parecían tan lejanos, su risa mientras arreglaba el jardín, la forma en que me miraba cuando pensaba que nadie lo veía, los pequeños rituales que solo nosotros compartíamos. No esperaba respuestas, pero necesitaba creer que de alguna manera esas palabras le llegaban.
que en algún lugar él me escuchaba y me entendía. Era mi modo de sanar sin que nadie me viera romperme. Al principio, pensaba que mi tristeza sería pasajera, que con el tiempo las heridas se cerrarían y podría volver a vivir con ellos, con mi familia. Pero cada día que pasaba, esa esperanza se volvía más tenue. Veía cómo el negocio de mi nuera prosperaba, cómo las inversiones daban frutos, mientras yo sentía que cada parte de mí se apagaba un poco más. Me sentía como un fantasma dentro de mi propia casa, como una mujer que perdió no solo a su esposo, sino también a su lugar en el mundo. Hubo momentos en que quise enfrentar a todos, gritar, exigir respeto, reclamar el valor de mis recuerdos, pero mi voz se ahogaba antes de salir, porque no quería romper la paz aparente que ellos habían creado, porque, aunque me sentía herida, sabía que esa lucha me dejaría aún más sola. Así que elegí el silencio. Me encerré en mis pensamientos, en mis cartas, en esa conversación muda con un hombre que ya no estaba, pero que seguía siendo mi ancla. Y aunque fuera invisible para ellos, sabía que aún podía mantener viva esa conexión. A veces, cuando el sol caía y el mundo parecía calmarse, me acercaba a la mesita vacía donde solía estar el reloj. Tocaba el espacio con las yemas de los dedos, imaginando su peso, su textura, su latido. Cerraba los ojos y por un instante sentía que él estaba ahí, que no se había ido del todo, que sus manos todavía me sostenían, que su tiempo no se había detenido. Era un pequeño acto de resistencia, un ritual íntimo para proteger lo que quedaba de nosotros en un mundo que parecía empeñado en borrarlo. Escribir me ayudaba a ordenar el caos dentro de mí, a poner palabras a ese dolor que a veces ni siquiera entendía. Me permitía ser honesta conmigo misma, reconocer mis miedos, mis rabias, mis nostalgias. Y aunque nadie más leyera esas cartas, para mí eran un salvavidas, porque en ellas, aunque estuviera sola, nunca estaba realmente sola. Estaba con él, con nuestro pasado, con el amor que nos unió durante tantos años, y eso me daba fuerza para seguir adelante, aunque fuera un paso a la vez. Sentía que, con cada palabra escrita, recuperaba un poco de mí, un poco de esa mujer que había sido antes del dolor, antes de la traición. Y aunque el mundo siguiera girando a su ritmo, con sus cuentas y sus negocios, yo encontraba en esas cartas una forma de mantener vivo el fuego que me daba vida. Porque la pérdida no solo duele cuando se va alguien, sino cuando se pierde también el respeto y el cariño que esa persona merece. Y yo no estaba dispuesta a dejar que eso sucediera sin luchar. Así pasaban los días, entre la distancia que me imponía para protegerme y la soledad que me abrazaba con fuerza. Pero dentro de mí, algo comenzaba a despertar, una determinación silenciosa que me decía que, aunque el reloj ya no estuviera, y aunque ellos actuaran como si nada, yo todavía tenía la fuerza para reclamar lo que era mío, para reclamar su memoria, para demostrar que el amor no se vende ni se olvida, aunque intenten hacerlo, porque el verdadero valor no está en el objeto, sino en el corazón que lo guarda. Era un día cualquiera, uno de esos en los que la rutina parecía haberme atrapado sin posibilidad de escape. El sol entraba tímido por la ventana y yo estaba en la cocina, preparando café mientras releía una de las cartas que le había escrito a mi esposo. No esperaba nada fuera de lo común, y mucho menos a alguien tocando la puerta en ese momento preciso. Pero ahí estaba, el timbre sonando, interrumpiendo ese silencio pesado que se había instalado en la casa. Abrí con cierta reticencia, sin saber quién podría ser a esa hora. Un hombre joven, vestido con elegancia sencilla pero impecable, se presentó con una sonrisa amable y un aire respetuoso. No había nada en él que despertara desconfianza. Su mirada era sincera, y su voz, cuando comenzó a hablar, tenía una calma que me hizo respirar un poco más tranquila. Me dijo que venía a hablar conmigo sobre un reloj. Esa palabra me paralizó un instante. ¿Un reloj?
Con cuidado y sin perder la compostura, me explicó que el reloj que había pertenecido a mi esposo había llegado a sus manos, que alguien se lo había vendido o entregado y que él, al saber la historia, no podía quedárselo. Su tono era genuino, cargado de respeto y consideración, como si entendiera la importancia que ese objeto tenía para mí, aunque apenas me conociera. Sentí una mezcla de sorpresa y esperanza, un destello en medio de tanta oscuridad. No pude evitar preguntarle cómo había conseguido el reloj, y él me contó que lo había comprado en una subasta de antigüedades, atraído por su belleza y la historia que pudo investigar. Sin embargo, a medida que profundizaba, descubrió que ese reloj no era un simple objeto, sino un legado, que había una historia de amor, de pérdida y de traición detrás, y que por eso, cuando supo que había una mujer que lo esperaba, quiso hacer lo correcto y devolverlo. Su relato me hizo sentir un torbellino de emociones. Por un lado, la alegría inmensa de saber que el reloj estaba vivo, que no había sido olvidado ni destruido, pero también la tristeza profunda de que hubiera tenido que pasar por manos extrañas, lejos de mi familia, lejos de mí. Y sin embargo, su presencia ahí, frente a mí, me hizo entender que el camino para recuperar lo que era mío estaba por abrirse, aunque no fuera fácil. El hombre joven sacó una caja pequeña, delicadamente envuelta en terciopelo. La puso sobre la mesa con cuidado, y yo, con las manos temblorosas, abrí la tapa. Allí estaba, el reloj, mi reloj, el mismo que había acompañado a mi esposo en tantos momentos, el que había guardado sus horas y sus secretos. Lo tomé con reverencia, sintiendo el peso no solo del metal, sino del tiempo y del amor que llevaba consigo. No pude evitar que las lágrimas rodaran por mis mejillas. Él me explicó que no esperaba nada a cambio, que solo quería asegurar que el reloj volviera a donde pertenecía. Me habló de cómo, en un mundo tan acelerado y materialista, algunos todavía valoran las historias que hay detrás de las cosas, que para él ese reloj era más que un objeto, era un puente entre generaciones, un símbolo de memoria y respeto. Y eso, para mí, fue un bálsamo en medio de tanta herida. Le conté brevemente la historia, sin entrar en demasiados detalles, porque el dolor aún era fresco y no quería revivirlo todo. Pero él me escuchó con atención, con paciencia, como si cada palabra fuera un tesoro. Al final, me dijo que haría todo lo posible para ayudarme a que ese reloj no volviera a perderse nunca más, que ese era un compromiso que estaba dispuesto a cumplir, aunque no nos conociéramos más que ese día. Mientras él se despedía, sentí una mezcla de gratitud y una renovada esperanza. Algo dentro de mí despertaba. La fuerza que había dormido bajo el peso del abandono empezaba a brillar con más intensidad. No estaba sola. Había alguien, un extraño, que comprendía el valor de ese reloj, de ese amor, y eso me hizo pensar que tal vez, solo tal vez, podría enfrentar la traición y el olvido y reclamar lo que era justo para mí. Después de cerrar la puerta, me quedé unos minutos mirando la caja con el reloj dentro. Pensé en mi esposo, en cómo él siempre me decía que el tiempo es lo más valioso que tenemos. Y aunque él ya no estuviera aquí para compartir esos momentos, ese reloj era la prueba palpable de que su tiempo, su amor y su historia seguían vivos. Y ahora, con ese giro inesperado, mi lucha para recuperar ese legado apenas comenzaba. Sabía que el camino no sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que tenía una luz para guiarme. Mientras sostenía el reloj en mis manos, el joven me miró con una mezcla de respeto y solemnidad, como si compartiéramos un secreto que iba mucho más allá de un simple objeto. Entonces, comenzó a contarme una historia que jamás habría imaginado. Me habló de su abuelo, un hombre ya mayor que había servido en la guerra muchos años atrás. Un hombre que, según me dijo, había conocido a mi esposo en aquellos tiempos difíciles. Eran amigos, compañeros de batalla, hombres que habían compartido miedo, esperanza y sueños en medio del caos.
Mientras me relataba la amistad entre su abuelo y mi esposo, yo sentía como cada palabra tejía una conexión invisible entre dos mundos que creía separados por el tiempo y la distancia. Me contó que su abuelo había reconocido el grabado en el reloj, un pequeño símbolo que mi esposo había mandado hacer para marcar lo que era suyo, y que no dudó ni un instante de la importancia de aquel objeto. Dijo, con una voz que parecía llenar la habitación de respeto, que ese reloj tenía alma. No era un simple reloj, era un testigo del tiempo compartido, de una historia que no podía olvidarse. Cuando el joven me contó que su abuelo le había insistido en que si alguna vez ese reloj volvía a estar en el mercado, debía asegurarse de que regresara a quien realmente le pertenecía, sentí como un nudo se formaba en mi garganta. No podía creerlo. En medio de tanto dolor y traición, un desconocido, un hombre que nunca había estado en mi casa, ni había conocido a mi esposo en vida civil, cuidaba con más amor la memoria de él que quienes decían ser su familia. El joven me confesó que cuando recibió el reloj, no podía quedarse con él. No podía dejar que ese objeto siguiera siendo solo un recuerdo empañado por la indiferencia y el olvido. Así que tomó la decisión de buscarme, de encontrarme, para devolverme lo que era mío. Alguien que no me conocía. Cuidó más su memoria que mi propia familia, me dijo con una mezcla de tristeza y orgullo. Y en ese momento, sentí que no estaba sola, que a pesar de todo, aún existía gente capaz de valorar el amor y el respeto. Mientras escuchaba sus palabras, las lágrimas comenzaron a brotar sin poder contenerlas, porque esa revelación no solo traía consuelo, sino también un profundo golpe de realidad. Me enfrentaba a la verdad dura y dolorosa, que la familia que yo había conocido y amado había sido capaz de vender el símbolo más sagrado de nuestro amor, mientras un extraño lo había protegido en silencio. Esa paradoja me quebró, pero también me fortaleció. Me recordó que el amor verdadero trasciende el vínculo de sangre. El joven me explicó que su abuelo había sido un hombre silencioso, pero lleno de principios, que para él, preservar ese reloj era una forma de honrar a un amigo caído, de mantener vivo un recuerdo que para muchos ya era solo un objeto más. Me habló de las cartas que ese hombre había escrito durante años, cartas llenas de recuerdos y promesas, que nunca llegaron a destino, pero que mantenían viva esa memoria. Y en ese momento comprendí que la historia de mi esposo vivía en más corazones de los que jamás imaginé. Tomé el reloj con manos temblorosas, sintiendo que no era solo un metal frío lo que tenía entre mis dedos, sino la esencia de un hombre que había vivido, amado y dejado huella. Sentí que ese objeto tenía una fuerza que ni siquiera la distancia ni la traición podían borrar. Era un puente entre dos generaciones, entre dos historias que se habían cruzado por el azar de la guerra y que ahora se entrelazaban de nuevo en mi vida. Era un regalo que me devolvía no solo un objeto, sino la dignidad de mi memoria. Mientras me despedía del joven, supe que esta no sería la última vez que lo vería. Había encontrado en él un aliado inesperado, alguien que entendía la importancia de luchar por lo que es justo y verdadero. En un mundo que a menudo parece perderse en el ruido y la indiferencia, él era una luz que me mostraba que todavía existen personas con corazón y valor. Y eso, para mí, era tan valioso como el reloj mismo. Cuando cerré la puerta detrás de él, me quedé un momento en silencio, contemplando el reloj con una nueva mirada. Ya no era solo un símbolo de lo que había perdido, sino también de lo que podía recuperar, de la fuerza que hay en el amor que trasciende el tiempo y el espacio, y sobre todo de la esperanza que renace cuando menos la esperas, de la justicia que llega cuando uno se niega a rendirse. Esa noche, escribí una carta diferente. No era para mi esposo esta vez, sino para mí misma, para recordarme que, aunque el camino haya sido duro, todavía hay personas que valoran lo que otros olvidan, que la memoria puede ser cuidada no solo por la sangre, sino por el corazón, que la dignidad se recupera con cada acto de amor y justicia, y que, aunque la traición dejó heridas,
La lealtad y el respeto pueden sanar incluso las cicatrices más profundas. Después de todo lo que había vivido, sentí una claridad que antes no tenía. La traición de quienes deberían haber estado a mi lado no podía definir mi valor ni mi historia. Ese reloj era solo un símbolo, sí, pero lo que realmente debía recuperar no era un objeto, sino mi dignidad, mi voz y el respeto hacia mí misma. Y para lograrlo, entendí que tenía que alejarme de esas personas que me veían como un estorbo, como alguien sin importancia, como si mis años y mis recuerdos no valieran nada. Tomé la decisión de dejar atrás ese ambiente de indiferencia y desprecio, no con odio, sino con una paz firme que nacía de la aceptación. No podía seguir en un lugar donde no me respetaban ni valoraban, donde el amor se medía en negocios y las memorias se vendían al mejor postor. Me despedí en silencio, recogiendo mi maleta con la fuerza que solo el amor propio puede dar. Sabía que no estaba abandonando a mi familia, sino salvándome a mí misma. El reloj volvió conmigo, envuelto en un pequeño estuche de terciopelo, pero con un peso mucho más grande que el que su metal podía sostener. Era un símbolo de mi resistencia, de que a pesar de la traición y el abandono, mi historia seguía viva. En ese momento comprendí que el tiempo no solo se mide en horas y minutos, sino en las decisiones que tomamos para proteger lo que amamos y quienes somos. Y yo estaba decidida a honrar ese legado con mi dignidad intacta. Le conté a algunos amigos cercanos lo que había pasado y encontré en ellos el apoyo que me había faltado en casa. No se trataba solo de recuperar un objeto, sino de sanar una herida profunda. Me di cuenta de que la verdadera familia no siempre es la de sangre, sino quienes están dispuestos a caminar a tu lado en los momentos más oscuros. Y en esa red de amor empecé a construir un nuevo hogar para mí misma, uno donde mi voz fuera escuchada y mi historia respetada. Mirando el reloj, comprendí que aunque mi esposo ya no estuviera, su esencia seguía presente en cada tic-tac silencioso. Era un recordatorio constante de que el amor verdadero nunca muere, aunque quienes lo rodean a veces lo olviden o lo traicionen. Y también me recordaba que yo merecía ser amada, respetada y valorada, sin importar las circunstancias. Que mi historia no terminaba en la traición, sino en la fuerza con la que decidí seguir adelante. Decidí que no guardaría rencor, porque entendí que el resentimiento solo me encadenaría a un pasado doloroso. En cambio, elegí perdonar para liberarme. Perdonar no significa olvidar, sino soltar el peso que me impedía avanzar. Y aunque nunca podré borrar el daño que me hicieron, sí puedo decidir cómo vivir después de esa herida. Y en esa elección está mi verdadero poder, mi capacidad de renacer de las cenizas con el alma más fuerte y el corazón más abierto. La experiencia me enseñó que el valor de una persona no se mide por lo que otros hacen o dejan de hacer, sino por la forma en que uno decide recordar y honrar su propia historia. Que aunque el camino sea difícil y esté lleno de obstáculos, siempre existe la posibilidad de reconstruir, de encontrar paz y de recuperar el amor propio. Y en esa lección encontré mi mayor triunfo. No solo había recuperado un reloj, sino mi dignidad, mi esperanza y mi fe en el amor verdadero. Con el reloj guardado cerca de mí, empecé a escribir nuevamente, pero esta vez no para mi esposo, sino para mí misma y para quienes necesitan escuchar que no están solos, que el dolor es parte del camino, pero que también lo es la fuerza para superarlo, que nadie tiene el derecho de arrebatarte tu memoria ni tu valor, que cada cicatriz es una medalla de guerra y cada paso adelante una victoria, y que la vida, a pesar de todo, siempre ofrece nuevas oportunidades para amar y ser amado. Ahora, cuando alguien me pregunta sobre el reloj, ya no siento tristeza ni rabia, siento orgullo. Orgullo por haber luchado por lo que era mío, por no haberme dejado vencer por la indiferencia ni la traición. Siento gratitud por haber encontrado a ese joven que me devolvió no solo un objeto, sino la esperanza. Y siento la certeza de que mi esposo estaría orgulloso de la mujer en la que me he convertido. Una mujer fuerte,
digna y llena de amor, capaz de transformar el dolor en luz.